punto de vista, me vuelvo necio y si no dejo que eso influya en mi sentido de gratitud, me vuelvo tonto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta serie de Monsiváis y sus causas. Y en esta ocasión vamos a hablar, nos han pedido hablar de Monsiváis y la cultura popular y la contracultura. Para lo cual hemos convocado, o nos han convocado, a toda una serie de personajes muy conocidos ya en la vida cultural y muy cercanos también en la vida personal de Carlos Monsiváis. Iván Restrepo, ¿qué tal? Buenas, bienvenido. Carlos Bonfil, María Victoria y Pavel Granados. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida, María Victoria. Gracias. Bueno, abarcar, o es imposible más bien abarcar a Carlos Monsiváis en los temas que le interesaron. Incluso si ahora nos han pedido hablar de cultura popular y contracultura, sigue siendo un tema vastísimo que involucra el interés de Carlos Monsiváis por el cine, Claro. la cultura de masas, por la contracultura, por los bailes de salón, por los márgenes, por las artesanías. En fin, no había prácticamente ámbito en el cual Carlos Monsiváis no metiera e involucrara su curiosidad y su gran capacidad de análisis. Bueno, yo conocí a Carlos Monsiváis por medio de Margot Sue, porque yo era muy amiga de Margot Sue y ellos eran muy amigos, entonces por eso lo conocí. Hice 6 conciertos en el Teatro de la Ciudad y él fue el invitado de honor. Y me gustó mucho las palabras que él me decía, porque lo admiraba yo como escritor y él me admiraba como cancionero. Pero le tomé mucho cariño, mucho respeto, porque él cada que me veía me decía: María, cántame Besar de Juan Bruno Terraza. Te besaré las manos como el rocío besa los lirios. Te besaré la frente con tibio beso de la pasión. Y pasa. Esa es la que le gustaba. Y bajaré mis labios hasta los tuyos, donde me espera el beso más ardiente, el beso intenso de la pasión. Te besaré con ansia, con besos. Bueno, ahorita no se me olvidó la letra. Con tibio beso del corazón. Síguele. No, pero yo no canto bonito, María. No, ni yo tampoco. Pero lo hago con mucho amor y muchos recuerdos bonitos. Él fue y al otro día puso en su, ¿cómo se llama? En el periódico. Que a María Victoria no hay quien la imite. Solo ella misma se puede imitar. Me hablaba muy bonito, palabras muy bonitas. Y como siempre andaban juntos, Margot y él, pues yo también anduve juntos con ellos. Lo admiré mucho y ojalá fuera como esta época para estar más juntos. Así es, Iván, tú fuiste testigo de esta amistad. Que lo que dice María es muy cierto, tenía una enorme admiración. Y me traje un texto que le escribió precisamente en torno a María y que termina: María Victoria se volvió el ámbito perfecto de la insinuación y la cantante imprescindible.
tantos años después, está hablando de 30 años después, su lugar solo ha sido ocupado por ella misma. Ay, sí, mi amor. Pero a María la íbamos a ver, Carlos y yo, antes de que fuera amiga de Carlos, al Blanquita. Ajá. Y bueno. ahí estábamos nosotros viendo a María y a las otras grandes figuras. Carlos antes ya había estado en donde originalmente estuvo el Margo. Ajá. Y fue uno de los que no creo que haya sido cierto. Él dice que sí se ganó una vez la torta y los 20 pesos que daban a los que bailaban bien mambo. Pero lo que sí sé es que desde que yo lo conocí en el año 59 en México en la Cultura, íbamos a los teatros, a todos los teatros de revista y a los lugares donde se bailaba y a los cabarets de aquella época. A ver los shows de cada cabaret. Exactamente. Hasta amanecer. Sí. Y todo eso ya ha desaparecido, como dice María, pero éramos habitués, siempre estábamos en eso y no éramos bien vistos por la intelectualidad, entre comillas. Los exquisitos intelectuales no entendían de que estuviéramos perdiendo el tiempo viendo a María Victoria, a otro ídolo maravilloso que tuvo Monsi, que fue Pérez Prado, y ya no digamos a nuestra amiga María Yolanda Montes Tongolele. Eran las tres figuras que siempre enmarcaba Carlos en los años 60 y en los 50, porque él le tocó vivir el esplendor del Teatro Margo e ir con algunos políticos todavía vivos a los concursos de mambo. Y por supuesto, bueno, en cine todas las películas, pero de eso seguramente nos va a hablar Carlos Bonfil. Margo bailaba muy bonito con Luna el mambo, el cha-cha-cha. Iván, lo único antes de Carlos, que le cedes la palabra, creo que no se alcanzó a escuchar bien el año en que conociste a Monsiváis, entró una interferencia ahí. Yo lo conocí en la redacción de México en la Cultura. Había ido a ver a Fernando Benítez y ahí me encontré a Monsi, a Elenita Poniatowska, que te manda muchos saludos, María. Linda. Y a José Emilio Pacheco. Pero no hablamos de literatura. Le caí bien porque comencé a hablar de los años del esplendor de la música. Prado, Benny Moré, Los Tres Diamantes, María Victoria, María Luisa Landín. Y de ahí en adelante a los lugares donde había espectáculos públicos no aptos para intelectuales fifís. Ahí estábamos, Monsi y yo. Y luego Margo se incorporó cuando comenzó la relación mía con Margo en los años 70. Carlos. Se quería mucho, ¿eh? Margo quería mucho a Monsiváis. Sí, claro. Grandes amigos. Y tú eres una directora de todos los artistas. Tú sabes la vida, las canciones. No hay otra persona que sepa como tú. A mí me encanta. Ay, María, se me barren muchas cosas ya me está fallando la memoria, pero Carlos Bonfil seguramente nos va a recordar muchas de las cosas del cine. No, mira, lo más importante que yo creo que aprendí con Carlos, con la compañía de Carlos, fue a desconfiar de mis prejuicios, a derribarlos uno a uno al lado suyo y por verdaderamente su actitud, que era muy tajante en ese momento, de considerarlo a uno insensible, ignorante y dogmático al no entender lo que significaba la cultura popular en esos años 80, 70, finales de los 70, cuando había un gran desprecio, hay que decirlo, por el cine mexicano y un gran desconocimiento o desdén por el cine de la época de oro. Carlos Monsiváis en ese sentido fue verdaderamente un director de conciencia, alguien que verdaderamente orientaba un gusto que en ese momento estaba muy atento efectivamente a las manifestaciones contraculturales, pero sobre todo a las que venían de Estados Unidos. Entonces era algo que uno estaba fascinado por Woodstock y por su versión mexicana que era Vándaro, uno estaba fascinado por todo este tipo de fenómenos, pero el cine era visto como algo verdaderamente criticable,
algo anacrónico, y él fue el que verdaderamente hizo descubrir la Ciudad de México en la que habitaba yo a través del cine. Y me dijo, Alejandro Galindo, el Indio Fernández con el Salón México, con Víctimas del Pecado, con películas que yo apenas conocía o que desdeñaba sin conocer. Y entonces, a través de la mirada de Carlos Monsiváis, empecé a apreciar, a descubrir la ciudad en la que vivía, a incorporarla verdaderamente a mi sensibilidad y a descubrir géneros, tanto en el cine hollywoodense como en el mexicano, que antes también los tenía muy rezagados. Uno de ellos era la comedia musical. La comedia musical hollywoodense para Carlos era estupenda, el cine negro también. Y al llegar a México, pues verdaderamente lo que eran sus películas clásicas, las películas de Alejandro Galindo, de Indio Fernández, y cómicos. Ismael Rodríguez. Como Cantinflas, Ismael Rodríguez, por supuesto. Entonces, de nosotros los pobres podía verdaderamente hacer toda una clase magistral y recordarnos a qué punto era popular el cine mexicano cuando durante casi un año estaba a finales de los 40 en el cine colonial, una película que verdaderamente hacía que la gente silbara en la calle Amorcito Corazón. Pero bueno, ¿qué les puedo decir al respecto? Si ustedes esto lo conocen muy bien, pero lo que era importante era cómo sacudía Carlos Monsiváis a las nuevas generaciones para hacerles entender lo que ellos creían, no solamente que ya entendían, sino que se daban el lujo de despreciar. Así es. Y tenía una memoria maravillosa, conocía hasta el reparto secundario y distintas anécdotas que estaban detrás de cada filmación, de cada película. Pavel, ¿tú qué puedes comentar esta relación entre María Victoria, la gran cantante, actriz, con Monsiváis, su gran fan, y el cine que comenta? Bueno, es que acaban de decir tantas cosas ahorita. Ya tuvimos el privilegio ahorita hasta de escucharte cantar, María, y yo creo que, bueno, entre las muchas cosas que dijeron ahorita, me viene a la memoria una frase que decía Carlos Monsiváis: todo lo que hoy es alta cultura, en algún momento fue cultura popular y viceversa. Y yo creo que este conocimiento tan amplio de la cultura, no seccionada, sino como la cultura en general, era, yo creo que muy incómodo para otro tipo de intelectuales, porque yo creo que, por ejemplo, Octavio Paz no se sabía ningún bolero, mientras que Octavio Paz se espantó con los pachucos en el laberinto de la soledad. Monsiváis hizo un gran homenaje, por ejemplo, a Tintán. Yo creo que Monsiváis tomó al cine mexicano como un gran documento, aquel libro maravilloso del cine mexicano y su público, el libro de los rostros del cine mexicano, donde por cierto estás tú también, María, en un lugar así muy preeminente, muy protagónico. Pues Carlos Monsiváis hizo esa recopilación, y yo creo que incluso si ahorita nada más nos pasáramos nosotros haciendo un listado de temas que tocó Carlos Monsiváis, se nos acabaría el programa y no acabaríamos de hacer ese listado. Pero yo pondría ahorita 3 canciones, porque creo yo que hay 3 canciones que son un ambiente, pero son también una biografía de la Ciudad de México, pero también la biografía de Carlos Monsiváis. Yo diría que son 3. La primera de ellas, yo creo que es Noche de Ronda con Elvira Ríos, que está en la película Esos Hombres de 1936, que para Monsiváis era también la geografía de la noche. La noche de México era Elvira Ríos cantando Noche de Ronda. Yo creo que la segunda es Amor Perdido con María Luisa Landín, y por eso Carlos tituló un libro con la canción de Pedro Flores, porque Amor Perdido era el resumen, el mosaico de una manera de vivir, porque Amor Perdido es una canción que es de felicidad, pero también es de despecho. Es una canción que es alegre y triste, retadora, y también es un poquito depresiva, tiene todo. Es una canción que es humorística, es la que le cantamos el día de su velorio a Carlos Monsiváis. Y en tercer lugar, la que tú acabas de cantar, María, Besar, porque Monsiváis a veces hizo sus autobiografías, hizo su autobiografía precoz, y en eso tiene un capítulo que se llama Viaje al corazón de Monsiváis, y yo creo que cuando tú cantas Besar de Juan Bruno Tarraza, pues nos permites navegar Monsiváis adentro para conocerlo íntimamente. Son 3 canciones que yo
seleccionaría para hablar de Carlos Monsiváis, como para hacer una síntesis muy, muy, muy chiquita, porque si no sería cosa de no acabar nunca. Yeah. Iván, tú conociste muy bien también estas facetas, esta admiración de Monsiváis por María Luisa Landín, además de... Y mira, te voy a contar algo que lo he repetido entre amigos. En una reunión de intelectuales, periodistas, historiadores, en 1978, el sociólogo más importante que tenía México, todavía vive, le preguntó a Monsiváis que por qué había llamado su libro de ensayos Amor Perdido. Y Monsi le dijo que era un bolero de Pedro Flores, que también había hecho Obsesión y Perdón, y que Amor Perdido la había consagrado la voz de María Luisa Landín. Con arreglos. Y que además había una película que se llamaba Amor Perdido. Ajá. Y la respuesta de este intelectual tan famoso universitario fue: no conozco a ninguna de las personas que me acabas de mencionar. Eso te da la dimensión de lo que Monsiváis significaba en ese momento. Y también recuerdo, en relación a María Victoria, cuando fuimos a verla, a la criada malcriada, en un teatro que estaba en Artes, en la calle de Artes, llevaba como 1000 representaciones, y la figura central era María Victoria, y creo que Óscar Ortiz de Pineda estaba también estaba Rogelio Guerra. Sí, el joven Rogelio Guerra. El gran cómico, ¿cómo se llama? Joaquín, no. No era Oscar Pulido. Ariana Welter. Ariana era la bella. Sí. Pero el asunto es que fuimos a la universidad y les platicamos de que habíamos ido a ver a María, y con excepción de Juan Ibáñez y Julio Castillo, todos los demás directores montaron en cólera. Pero ¿cómo habíamos ido a ver teatro popular? Pues Monsi sabía de teatro popular 1000 cosas. Era una persona realmente insatisfecha con él mismo, porque quería abarcar todo. Y además no solo era producto de su curiosidad intelectual, sino que prácticamente él nació ahí, en todos esos ámbitos que después se vuelven objeto de su interés intelectual y analítico y cronicador. Bueno, vamos a cerrar aquí este primer bloque. Margoso aprendió algo de él en escribir, porque hizo un libro también, Margoso, muy bonito para el pueblo, lo que es el pueblo. Entonces, pues yo le agarré cariño, porque él me admiraba mucho, yo lo admiraba mucho a él. Era linda persona, pero muy serio, serio, pero era gracioso. Bueno, vamos a cerrar aquí este primer bloque de conversación y regresamos después de este corte. Claro que sí. ¿Qué tal? Estamos aquí de regreso, evocando a Monsiváis y su interés por la cultura popular y la contracultura, con Iván Restrepo, María Victoria, Carlos Bonfil y Pavel Granados. Pavel, ¿por qué no empezamos este bloque contigo y nos cuentas un poco de esta obra de Monsiváis, este libro de escenas de pudor y liviandad, que justamente trabaja distintos temas relacionados con la cultura y la contracultura, cultura popular y contracultura? Claro, porque creo que es un libro muy importante, porque Carlos Monsiváis de algún modo fue el biógrafo colectivo de una sociedad, y yo creo que no puede faltar como el corazoncito que tenemos dentro. Y Carlos Monsiváis hizo en Escenas de Pudor y Liviandad una reunión de textos realmente muy notable, porque es una recompilación que va, pues, ¿qué puedo decir? Desde María Conesa, Celia Montalbán, pasa por María Félix, la cursilería, el machismo, y llega hasta Juan Gabriel. Es un espectro muy amplio. No está ahí Agustín Lara, porque Agustín Lara está en Amor Perdido,
pero yo podría decir que es una especie de mosaico sentimental de lo que somos en México, por lo menos una época, ¿no? Y yo creo que por lo menos un aspecto que a Carlos le interesaba mucho, que es la sentimentalidad, ¿no? Yo creo que a cada uno de estos personajes los tomaba Carlos como un documento. Es decir, no es tanto que él fuera un biógrafo, porque no es que te cuente la historia o la vida de Pedro Infante o de Agustín Lara o de María Conesa, sino que va viendo cada aspecto y en cada aspecto va contando algo de ellos, pero revelándonos algo de nosotros mismos. Cuando habla, por ejemplo, de Pedro Infante, a quien le dedicó un libro que te dedicó a ti, Iván, a ti, Aneli, el libro que tiene un título que, bueno, le voy a envidiar siempre, se llama Las leyes del querer, es un título extraordinario. Ahí no habla tanto de Pedro Infante como habla como que lo aprovecha para hablar de la sociedad mexicana. Habla del machismo, del cine. Por ejemplo, tiene un momento en que Carlos Monsiváis le dedica, a mí se me hace de lo más extraordinario del libro, un capítulo, un apartado nada más dedicado a la entonación de la pobreza en el cine, cómo hablan los pobres, ese cantadito, ese reto, esa manera retadora de hablar de los pobres en el cine mexicano, se me hace una verdadera obra de arte. Entonces, no es tanto el personaje como que son documentos para comprendernos más. Cuando habla del bolero, cuando habla de la cursilería, cada poema, cada canción que se sabía Carlos Monsiváis, lo que hacía era interrogarla. Yo me acuerdo mucho del gran Walter Benjamin. Él decía que una vez llegó a Alemania un hombre mosca y que para subir a los edificios se agarraba de las cosas chiquitas, de lo que sobresalía de las catedrales, de las cabezas de los demonios, esas cosas chiquitas, de ahí se agarraba para subir hasta arriba. Y decía Walter Benjamin, yo soy como ese hombre mosca, porque yo me agarro de las cosas chiquitas para llegar hasta mero arriba. Y creo que eso fue Carlos Monsiváis también. Se agarraba de un bolero, de una canción ranchera, de una película, de una crónica, de un poema chiquito, y con eso llegaba hasta arriba y nos veía desde la cúpula, desde las azoteas, nos veía panorámicamente. Creo que eso es más o menos, por eso vemos que sus libros son una especie de mosaico de la vida mexicana. Y algo que justamente creo él utilizaba como recurso en sus crónicas era provocar estos choques entre los distintos campos culturales del país, ¿no? De entrada podría estar haciendo una crónica del underground o de alguna subcultura y metía la voz de alguien del México solemne institucional o la voz de algún intelectual de la alta cultura, y a la inversa, cuando estaba escribiendo de literatura o de algún campo de las bellas artes, de pronto irrumpía la voz del pueblo. Y por otro lado, yo quisiera enfatizar que creo que esta inclinación hacia estos temas populares no los hacía a partir de un esnovismo, sino que era verdaderamente un apasionado que vivía todos estos temas sobre los cuales escribía, era apasionado. Recuerdo haber ido con él por primera vez para él al Spartacus, una discoteca allá en Ciudad Nezahualcóyotl, y ya que llegamos se perdió. Y lo empecé a buscar, una hora después lo encuentro en un rincón solo, cantando a pulmón tendido las canciones que estaban en los altavoces. O sea, no era ni siquiera una postura para él de snob o de presumir, sino era verdaderamente el vivir los temas de las canciones populares y todo el baile, etcétera, todo lo que estamos hablando aquí. Iván, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, de memoria Carlos la tenía súper cargado. Cuento, Pavel se va a acordar de esa comida en la casa. Precisamente cuando conocí a Pavel en 1996. Armando Pous, un coleccionista de discos y aficionado a la música popular, me dijo, oye, ¿puedo llevar a Tito Guízar a la casa? Pues claro, comamos con él. Era una sugerencia que me había hecho Carlos de que no conocía a Tito Guízar en persona. Entonces nos juntamos en la casa, vino Pavel con Armando Pous, vino Frida Hartz, la fotógrafa de la jornada en ese momento, y yo senté
a Tito al lado de Monsiváis. Y comenzaron a cantar una serie de melodías de los años 30, de cuando estaba Tito en Estados Unidos. Todas se las sabía Monsiváis, todas. Tito mencionaba una canción y Monsi le hacía segundas. Bueno, al final de la comida, que fue muy agradable, como recordarás, Pavel, se me acercó Tito Guízar, el gran actor de Allá en el Rancho Grande, que para Monsi era una película fundamental, igual que para mí. Para mí fue una película que nos dio a conocer en América Latina, que mostró lo que era México en América Latina en los años 30. Se me acercó Tito y me dijo, oye, este cuate es el señor Carlos que está al lado mío, ¿en qué trío canta? Porque se sabe todas las canciones. Entonces yo le dije, no, Tito es el gran cronista de la música popular mexicana. El señor Monsiváis. No, Monsiváis. Bueno, total, eso te da una dimensión de Carlos. Sabía todo de las canciones francesas, las canciones inglesas originales. Él era un gran admirador del gospel y de los grandes cantantes del gospel. Entonces abarcaba todo, como dice Pavel. Tenía además, vuelvo a repetir, una memoria prodigiosa. Acuérdate que ese día Iván cantó las canciones en inglés de Al Jolson. Entonces, porque exacto, Tito Guízar conoció a Al Jolson en Nueva York, y al despedirse, porque otra cosa que tenía Carlos Monsiváis, aparte de ser un enciclopedia, un prontuario de la trivia mexicana, Carlos tenía frases indicadas para todo momento. Y antes de despedirse de Tito Guízar, se acercó y le dijo, yo no nací en Rancho Grande, pero quiero ese lugar. Sí, o sea que a Tito lo impresionó mucho porque pues Monsiváis se sabía las frases de la película de Allá en el Rancho Grande, se las sabía de memoria también Carlos. Sí. Carlos Bonfil. No, estoy fascinado escuchando esto porque me remite a muchos momentos que compartimos con Iván y con otras personas en el cineclub de Carlos, en donde verdaderamente hacía gala de sus conocimientos, retaba a quien fuera a que igualara mínimamente en su conocimiento de trivia. Y una vez cuando yo le pregunté que para qué servía la trivia, esa trivia que compartía el gusto con Guillermo Cabrera Infante, con Carlos Fuentes, con Sergio Pitol, con Manuel Puig, él me dijo, en mi caso, es un excelente ejercicio de la memoria. Y bueno, aparte de ser un excelente ejercicio de memoria, que en realidad él no lo necesitaba tanto, era verdaderamente algo divertido, muy ameno, y entendías un poco el acercamiento a la cultura popular porque la gente podía arrebatarle a las élites a través de esta cultura y a través de una revolución tecnológica que ya ponía todo a su alcance, aquello que las élites consideraban como patrimonio exclusivo. Toda la cultura tenía que pasar ahora, gracias a esta revolución tecnológica, a llegarse a aquellos que se habían sentido al margen de la misma, lo cual implicaba toda una resignificación y una relectura de lo que era todo aquello que permanecía en el olvido, como decía hace un momento, todas las películas que uno veía únicamente en televisión, las películas de cine de la época de oro, ahora gracias a la masificación del video, gracias incluso al video vendido de manera informal, llegaba a todo mundo. Y eso, Carlos, era verdaderamente un adicto a esas novedades. Entonces difundía la cultura, aprovechaba los cambios tecnológicos, siempre estaba al día y nunca se vio ni rezagado ni anacrónico en esa manera de consumir la cultura. Bueno, recuerdo que Monsiváis, o si no mal recuerdo, escribió las notas del disco de aquella grabación cuando Juan Gabriel se presentó en Bellas Artes, que fue también bastante polémica. Iván, ¿tienes recuerdos al respecto? ¿Nos podrías comentar algo? Por supuesto que tengo los recuerdos y muy precisos. Fue la primera vez que Bellas Artes sufrió la invasión, entre comillas, de la Merced, de los vendedores locatarios de la Merced y de Tepito. Entonces tenías al lado de un intelectual
que también fueron, y de muchos periodistas, al que le vendía chácharas, entre comillas, a Monsi en Tepito, en el mercado de los domingos. Eso fue sensacional y eso fue un parteaguas para la música, porque como recordarán, Juan Gabriel dedicó lo de las entradas, lo que se pagó por las entradas para financiar la Orquesta Sinfónica Nacional, que nunca ha tenido suficiente presupuesto. Pero fue todo un acontecimiento del cual habló México durante semanas, porque todos hubieran querido estar en Bellas Artes, ricos, clase media y pobres. Y esa vez los que se apoderaron de Bellas Artes fueron los últimos, ¿ves? A los que Carlos describe tan espléndidamente en sus textos. Yo anotaría que tal vez la única figura a la que Bellas Artes nunca le rindió homenaje adecuado fue a María Victoria. Creo que eso es imperdonable, porque María Victoria merecía, igual que Juan Gabriel y que muchas otras figuras, estar en lo que llamaba José Antonio Alcaraz el blanquito. Bellas Artes le decía blanquito para diferenciarlo del blanquita, ¿ves? Entonces, en el blanquito debió de tener su homenaje María Victoria hace muchos años. Qué lindo, de veras que estoy agradecida por tus palabras, pero también les voy a decir que sabía de Monsiváis tantas cosas que ahora me siento ya muy dentro de Monsiváis, porque qué gran hombre era, que no lo dimos a valer en ese tiempo. De veras que no. Tú eres único, que sabes la vida, el nacimiento, las edades de todos los artistas. Y tienes los discos de todos, ¿eh? Pues me siento muy orgullosa de haber estado junto a ustedes que saben tanto, que cuando yo quise cumplir mis 50 años en el Teatro Bellas Artes, me dijeron que no, que porque yo era artista popular. Entonces yo dije, popular, pues era Marco Antonio Muñiz, Amparo Montes, Chabela Vargas, puros números de conocidos de teatro. Luego, entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues no falta. A lo mejor no le caí muy bien a una persona. Y cuando salí yo a ese teatro, el homenaje de Agustín Lara, se vino el teatro que yo me asusté. En ovaciones, de pie los 5 pisos. Yo ya ni quería que aplaudieran porque hasta pena me daba, porque paró la orquesta, el maestro para aplaudirme. Y entonces yo, no puede ser que sea para mí tanta ovación, tanto cariño. El pueblo me apoyó tanto porque después todos los periodistas estaban enojados. Por cierto que después me hicieron un homenaje en Guadalajara, en el degollado, un homenaje precioso. Y el degollado de Guadalajara no le pide nada al Bellas Artes, es un teatro muy bonito y me lo prepararon con mucho cariño. Entonces, pues, se me bajó el coraje porque yo no quería ir al homenaje. Y me dijeron, por favor, porque él me puso María Victoria, voz que se vuelve carne y perfume al mismo tiempo. Y también le di las gracias porque tenía palabras muy bonitas como Monsiváis para uno. Entonces yo estoy... Iván, ¿tú quieres comentar algo? No, es que María nos podría ilustrar lo que era lo popular en los años 50, cuando Monsi era un estudiante en la preparatoria y en la universidad, y María vivió esa época y creo que nos puede... Yo fui reina de los estudiantes. Fui reina. ¿Nos cuenta María Victoria algo al respecto? ¿De los estudiantes? Sí.
¿te acuerdas cuando el que hacía todos los borlotes era un muchacho que le decían Palillo? Sí. Él me llevó a esa vez al Bellas Artes. Yo me siento orgullosa porque me había saludado Monsiváis. Yo lo admiraba mucho, mucho, mucho. Y él me dio un valor que yo nunca pensé tener. Pero que lo tiene. No. Bueno, vamos a corte, me están pidiendo ir a corte y regresamos y retomamos este tema. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta en el tercero y último bloque, hablando sobre Carlos Monsiváis y su gusto y conocimiento profundo en torno a la cultura popular y a la contracultura. Iván, ¿podríamos platicar o podrías contarnos tu perspectiva en torno a este interés de Monsiváis por pensar y visitar y reflexionar acerca de los márgenes, los marginados, los grupos vulnerables, los movimientos sociales, los movimientos de género, los movimientos contraculturales? Pero la primera vez que le vi ese aspecto de interés, además de los textos que había publicado al respecto, fue cuando fuimos a conocer la sede de los Panchitos, arriba de Observatorio, yendo hacia Toluca, y él se quiso meter a la zona donde los Panchitos a finales de los 80 estaban como los rebeldes del momento. Ya antes había habido otros rebeldes en los 50 y 60, los del rock, por ejemplo, que no entendían las autoridades, pero aquí era el movimiento de los marginados. Y fue una cosa muy especial porque tenía una forma de comunicarse con los grupos sociales impresionante. Esa fue la primera ocasión que yo aprendí de Carlos, de saber tratar a los que no están a tu mismo nivel. La segunda ocasión fue que me convenció, estábamos nosotros estudiando en Monterrey la autoconstrucción de vivienda entre los pobres. Y entonces él me dijo, tenemos que ir a 2 campamentos, invítame. Vamos a ver Tierra y Libertad y la 23 de septiembre o no sé qué. El asunto es que fue otro panorama porque Monterrey es casi una ciudad sitiada en donde los pobres están fuera de donde están los ricos. Es impresionante. La película reciente de Ya no estoy aquí te muestra un poco ese panorama de los grupos sociales marginados. Carlos escribió una espléndida columna y un ensayo precisamente sobre la experiencia tanto de los Panchitos como lo de Monterrey. Y finalmente, un día me dijo que tenía que ir a Tijuana, yo también tenía que ir y coincidimos para ir a ver una gran ciudad perdida que se llamaba Cartolandia, porque estaba hecha de cartón de las importaciones de productos hacia Tijuana, hacia las maquiladoras, y de llantas ya sin uso. Pero por ahí derecho, amigos que tenía ahí nos llevaron a un hoyo funk, la cosa más impresionante. Salimos muy maltratados de ahí porque bailaban dándose golpes, ¿ves? Y nos metieron en la mitad de la pista, lograron sacarnos los amigos y Carlos escribió después una crónica también espléndida sobre estos grupos marginales. Él se interesaba mucho por la cultura que representaban estos grupos, por lo que aportaban al saber nacional, y no está mal recordar que fue uno de los primeros que defendió los grafitis. Las pinturas en las paredes decían que era una maravilla. Él más iba a verlos y a ver cómo pintaban, sobre todo en Iztapalapa y en la Gustavo Amadero. Esto te muestra el acercamiento que Carlos tenía precisamente sobre los grupos marginales. No solo estar un día comiendo en la casa del más rico, Carlos Slim, Trullet o el que fuera, sino al otro día con la gente más pobre. Sí, recuerdo ir con él al Tianguis del Chopo
y pues mucha gente les acercaba a él a saludarlo, a pedirle una firma en alguno de los libros que llevara, aunque no fuera un libro escrito por Monsiváis. Hay que pensar que además el Tianguis del Chopo era y siempre fue un lugar, y sigue siendo, donde se venden libros, ¿no? y videos de películas, y de finalmente todo el espectro que también es del interés de Carlos, con un conocimiento de coleccionista que él también era, por parte de la gente que vende esos libros o esas películas ahí en el Tianguis, y lo conocían. A su vez, él escribió en Días de Guardar una crónica del eclipse, donde va toda la chaviza de los hipitecas y de la generación de la onda, como se le llamaba, o escribió a su vez la crónica del estreno de Hair en Acapulco en el 69. Ambos hechos son en el mismo libro, de hecho, de Días de Guardar, donde además en este contraste es interesante porque aquí en el estreno de Hair, como dices, Iván, pues ahí es más bien una crónica acerca del público que va a ver Hair, que justamente era el público elitista que además no supo asimilar la propuesta de esta obra de teatro, que fue clausurada de inmediato. Al día siguiente solamente tuvo una presentación, ¿no? Posteriormente fue el cronista de todos estos distintos movimientos generacionales asociados a los movimientos juveniles, pero también de los movimientos de género y del feminismo. Fue aliado de los feminismos, y también cronista y visitante de la vida nocturna. Pavel, ¿te gustaría contarnos algo al respecto? De la vida nocturna, sí. Yo diría, agregaría un par de temas más, porque se reunieron los textos del feminismo en el misógino feminista. Marta Lamas trabajó eso, pero también que se abre esa puerta. Es un libro poco conocido de Carlos Monsiváis, que es una referencia a Carlos Pellicer, donde habla de la historia del movimiento gay vista desde su propia óptica, desde su perspectiva, es decir, histórica y cultural también. Pero yo creo que hay una cosa que también abarca mucho, que aunque no es un tema así propiamente ni de la cultura popular, ni propiamente cultural, es un tema que no está para nada alejado, pero que es un tema que es omnipresente, que es el tema de la censura. Y Carlos Monsiváis habló todo el tiempo, fue una lucha constante en contra de la censura, porque yo creo que él la vivió desde jovencito con el regente Uruchurtu. Muchas veces escuché a Carlos Monsiváis decir, por ejemplo, que él tuvo una adolescencia de cenobita, porque gracias a Uruchurtu y a la prohibición de la vida nocturna en los años 50, que eso te tocó a ti, María, pero también le tocó, yo en ese sentido, creo que Carlos Monsiváis estaría contento, porque su crónica, su actividad, su defensa muy apasionada de la cultura, sí ha vencido en gran medida a la censura. Es decir, todavía el México de hace 20 años, o más o menos, cuando todavía veíamos que el PAN prohibía las minifaldas, es algo que ya no se ve. Entonces, de algún modo, María Victoria es una precursora de esa libertad, social, y yo creo que Carlos lo identificó muy bien. Yo creo que por eso también es un cronista de la noche, porque Monsiváis se fue a los lugares, ya hablaron del Hoyo Funky, pero lo mismo se fue al Salón Los Ángeles, al espacio de Paquita, la del barrio, pues él fue su descubridor nada menos. Es decir, el Club Verde. Ahí empezó Tongolele. No me digas. ¿En dónde era? Club Verde, estaba por El Niño Perdido. Pues todo eso lo reseña, es decir, es el mundo de la noche, naturalmente. La otra ciudad, pues naturalmente se encuentra en las crónicas, pero yo creo que un esqueleto, un eje así, es un enemigo favorito que tenía, era la censura, desde que empezaron la Liga de la Decencia, que fue un enemigo favorito, hasta el grupo Provida, que ya sin un referente ni nada, pues ya ahora es inexistente, ¿no? Prácticamente. Yo creo que ya Carlos Monsiváis, ahí hay una lucha, una batalla, pues yo diría que ganada, ¿no? Estaría yo creo que muy contento. Perdón, María. Cuando dijiste del
grupo de la decencia, ¿cómo se llama? Sí, la Liga de la Decencia. La Liga de la Decencia me prohibieron a mí en radio, en cabaret y teatro, que porque mi actuación era muy grosera. No, pero es que, fíjate, María, que había una canción que te prohibieron en radio. Todavía no me... No. Así es. Qué bonito siento. Qué bonito no siento. Nada. ¿Qué tal si ha sido, ya no siento nada de hacerlo contigo, todavía estuve en la cárcel? Pero, hay una crónica de Carlos precisamente sobre esa prohibición de Qué bonito siento. ¿Ah, sí? Por Bruno Carranza también. Y bueno, como contraparte de estos movimientos juveniles y contraculturales, que además me faltó también decir, él obtuvo la posibilidad de pasear con Jim Morrison cuando estuvo en México. Y creo que no lo escribió en ningún lugar, al menos no lo que me contó a mí, que creo que pues se la vivía borracho Jim Morrison, ¿no? Y como contraste a todos estos escenarios, estaba también su fascinación crítica y reflexiva siempre, pero finalmente pasional, acerca de la cultura de masas, la televisión, ¿no? Lo que tú querías comentar, Pavel, la caja idiota, que él utilizó ese enunciado para referirse a ella, pero una vez más, también sabiendo entender lo que significaba en términos de paradojas. Bueno, es que ahí sí hay otra cosa nueva, porque una cosa es la cultura popular, ajá, una cosa sería esto que acabamos de estar platicando ahorita, que yo creo que tiene gran legitimidad, y otra sería esos artistas que ya son completamente una fabricación comercial. Carlos Monsiváis fue muy crítico de eso, realmente escribió bastante, y yo creo que en algún momento, bueno, es que Monsiváis era al mismo tiempo solemne y burlón, era en una misma frase, escondía las dos maneras. Y yo recuerdo que todavía en la época de la cultura en México ponía frases de muchos artistas al principio en la jornada, hasta que él decía en alguna entrevista que se dio cuenta que las declaraciones de los artistas en las revistas eran parte del oropel, que no valían nada. Entonces se dedicó nada más a los políticos. Sin embargo, sí se dedicó mucho tiempo a tratar de ver qué había en ese discurso de los artistas, yo diría que básicamente a partir de los años 80 en la televisión. Y yo creo que eso quizá haya algo rescatado ya en revistas, muchos textos al respecto que sería muy interesante volver a leer. Creo que en Historias de Pudor y Liviandad hay algo, ¿no? Hay de Manuel o algo así. Sí, hay un poquito de Rafael. Eso es en Amor Perdido, creo. En Amor Perdido y algo de las admiradoras. Artículos sobre las admiradoras en Escenas de Pudor y Liviandad. Pero también se reía mucho y parodiaba y se autoparodiaba. Yo creo que esto es muy importante insistir, el sentido del humor de Monsiváis, su ironía hacia todo, pero también hacia sí mismo. Y corríjanme ustedes, creo recordar que apareció en la portada de Teleguía alguna vez abrazando a Lucía Méndez o algo así. Sí. Y luego también... Muy bien, y es uno de los casos más bochornosos de censura. Carlos estaba propuesto para ser miembro del Colegio Nacional. Y a raíz de que apareció en esa revista, en la portada, al lado de Lucía Méndez, un integrante del Colegio Nacional, de quien nadie se acuerda ahora, ya está muerto, pero nadie lee sus libros, se opuso. Y por ese motivo, por lo popular, Monsi, por ser tan dado a aparecer en tantas cosas, Monsi fue tachado del Colegio Nacional, y ese fue el motivo de no, que lo merecía además, de no ser integrante del Colegio Nacional. Eso te muestra el elitismo que hay en ciertas instituciones culturales de alta cultura en México. Y el respeto, contrastando con el respeto académico que ahora tienen sus libros. ¿Y te acuerdas, Iván, que fuimos con él el día que le dieron el doctorado honoris causas perdidas? Sí, por supuesto. Sí. En la Universidad de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que fue un acto precioso, ¿ves? Y repartieron con figuras de él en forma de globo, en fin, eso estuvo precioso ese acto en la Universidad de la Ciudad de México.
¿Ves? Luego, cómo parodiaba el imaginario del Star System mexicano. En algún lugar escribió, ahora no recuerdo dónde, una parodia de que si le ofrecían salir en fotos desnudo, él contestaba, si es artístico, no. Parodiando lo que siempre decían las estrellas, ¿no? Sí. Al respecto. Iván, ¿tú quieres contar algo de su pasión por Madonna? Bueno, mira, hay dos frustraciones que se llevó Carlos. Una fue cuando salió Amor Perdido, porque había preparado yo en la casa una comida en donde estaría Fernando Benítez, estaba Margo, y el invitado especial era alguien que Monsi quería tener en la intimidad, a pesar de que lo admiraba y se sabía todos los mambos, Damaso Pérez Prado. Entonces hablamos con Pérez Prado y le dijimos, va a ir Carlos Monsiváis y quiere que usted presente su libro a los asistentes. Y Prado, que no sabía absolutamente quién era Monsiváis, dijo, sí, vio el libro y ahí va. Total, llega la comida en la casa y no aparece Monsiváis. Lo único que quedó fue la foto donde está el rey del mambo con Amor Perdido en la mano, sentado en un sillón muy elegante, rodeado por Margo, por Fernando Benítez, que tampoco conocía a Pérez Prado, pero había bailado un mambo con Carlos Fuentes y toda su palomilla, y estaba también Manuel Buendía. Y la otra fue en una comida de las que armábamos en la casa en el Ateneo, y yo le dije a Carlos, nos espera don Alejandro Gómez Arias porque quiere que conozcamos una amistad de él. Y entonces Carlos dijo, sí, pero a la mera hora la comida se fue más del tiempo y no fue Carlos. Resulta que don Alejandro nos había invitado porque la persona que nos quería presentar era Madonna, que estaba negociando con don Alejandro y se lo perdió. De la historia de don Alejandro como novio de Frida Kahlo. Cuando le hablé por teléfono, se quería dar contra el suelo. Nunca se perdonó no haber conocido a Madonna y más en la casa de don Alejandro Gómez Arias. Bueno, estoy aquí de regreso. Una disculpa por esta interrupción debido a una falla técnica aquí en mi computadora. Me parece interesantísimo todo lo que se ha planteado aquí. Genial la presencia de María Victoria. Yo creo que para Carlos no habría habido mejor homenaje que tener esta presencia tan cálida. Y yo creo que de Carlos pues ya no queda más que decir que el homenaje real que se le puede tributar ahora y seguir tributando es conocerlo, leer sus libros. Hay muchos escritos inéditos que están apareciendo todo el tiempo. Hay amigos que antes no tomaban la palabra, ahora lo hacen. Hay discusiones que se entablan, hay cosas que quisiéramos saber sobre qué habría dicho Carlos en caso de estar viviendo con nosotros ahora los estragos de esta pandemia y sobre todo con la perspicacia que le caracteriza. Saber un poco por parte suya qué es lo que le depara esta pandemia a nuestro país, cuáles serán los costos sociales, políticos, morales. Yo creo que todo esto es materia para uno y más conversatorios, de los cuales este homenaje a Carlos Monsiváis solo puede ser el punto de partida, algo saludable, algo agradecible y algo que necesariamente tendrá que tener seguimiento. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, Iván Restrepo, de verdad. María Victoria, qué gusto, guapísima, volverla a ver, qué bárbaro, soy también yo su fan. Pavel Granados. Gracias, qué honor estar con ustedes, María, de verdad, un honor compartir contigo también. Qué lindo eres, qué lindo. Por eso es un programa especial, María. Iván. Así es. En fin, muchas gracias a todos ustedes por estar viendo y escuchando esta conversación. Y bueno, pues ahora nos quedan los textos de Monsiváis publicados y yo creo que también tratar de ver cómo se publica todo lo que aún sigue sin publicar. Muchas gracias.